¿Qué tal, amigos de Solución Forense en Asuntos Jurídicos? Nuevamente nos encontramos en otra entrevista más. Y esta entrevista es de una licenciada en Derecho que estuvo en la Fiscalía y que la conocí siendo mi contraparte, es decir, siendo mi enemiga, en una anécdota muy bonita que lo más seguro es que lo va a contar más adelante. Ella es la licenciada Samantha Iris Pérez. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Raúl, muy bien. Muchas gracias por la invitación. De hecho, me siento muy halagada de estar el día de hoy aquí, compartir un poco de mis experiencias en el ámbito laboral jurídico, mis inicios y pues lo que nos quieras preguntar. Perfecto. ¿Quién diría que cuando te conocí en esa primera audiencia íbamos a terminar siendo buenos amigos, hombre? Imagínate, ¿no? O sea, éramos contraparte en donde, sin mencionar otra situación, somos enemigos, ¿no? Sí. Tú vas de la defensa, el perito particular siempre pone lo que ellos piden, pero ahora que estoy de este lado te das cuenta de muchas realidades y que no son los malos del cuento, ni los de adentro ni los de afuera. No, fíjate que no. Y no ponemos lo que nos piden los abogados, porque a final de cuentas, ahorita vamos a hablar más adelante, ¿no? Claro. De cómo llegamos a una conclusión. Pero sí hay veces que incluso los abogados se enojan porque dicen, oye, yo quiero que diga esto, y no se puede. O sea, por más es complicado, ¿no? Es que creo que ya estando dentro de la fiscalía o dentro del servicio público, te das cuenta que la ciencia tiene su forma de justificar un por qué y un cómo. Claro. Y entonces el abogado postulante que venga y te diga, es que yo te estoy pagando y tienes que justificarme esto porque yo quiero acreditar este objetivo, pues prácticamente es alguien que no ha tenido el pleno conocimiento de lo que es el desarrollo de una pericial. Claro, sí es muy complicado y sí los hay, de que los hay, ¿no? Que hay abogados que dicen, oye, no sé, en grafoscopía, ¿no? Oye, necesito que esta firma digas que sí es o que no es, ¿no? Y hay peritos, de verdad, el perito que tenemos nosotros, que es Juan Carlos sí es como que, no, espérame, no es, literal, no puedo decir más cosas, ¿no? Y sobre todo no voy a dar mi cara para mentir, o sea, es muy complicado. Y sobre todo porque les decimos, bueno, ¿quieres el dictamen? Sí. A veces, como a grosso modo dices, bueno, creo que no va a ser el resultado que tú quieres, de todos modos tienes que pagar, ¿no? Y hay algunos que ya no quieren pagar. Es un tema muy complicado. Y también, amiga, y tú que estuviste en fiscalía, ustedes como fiscales también la famosa pregunta, ¿a usted le pagaron, verdad que sí? Dices, pues obvio, me pagaron, ¿no? Pero eso no tiene que ver nada con el resultado, ¿no? Fíjate que es una parte muy importante establecer dentro de fiscalía, bueno, los abogados postulantes creen que como Ministerio Público te indican que tienes que llevar cierta línea, ¿no? Tienes que ser enemigo de tu contraparte o que tienes que hacer ciertas preguntas para demostrar a lo mejor que el perito fue prácticamente obligado, vamos a llamarlo así, a dictaminar en algún sentido. Pero no, o sea, aquí la ventaja es que al estar tú directamente con los peritos oficiales, empiezas aparte de establecer una amistad, empiezas a aprender lo que es la criminalística, la medicina forense, psicología forense y todas las áreas importantes que se desarrollan en una investigación, homicidio, feminicidio, incluso los delitos patrimoniales, porque siempre estamos acostumbrados a que lo básico, ¿no? COE, portación de arma, homicidio, feminicidio. Así es. Pero hay muchos delitos y yo siempre he dicho, la gama de delitos que la Fiscalía tiene dejan como que sin importancia aquellos delitos patrimoniales, aquellos delitos que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada y que incluso puedes explotar más el área forense que la propia investigación de delitos graves como por ejemplo secuestro, homicidio, feminicidio, donde ya sabes siempre qué es lo que vas a investigar, ¿no? O sea, el área de crimen es la madre de esta investigación y la que te va a decir es la estrella de la investigación forense, pero en el área de hechos de tránsito, en el área, por ejemplo, de unas lesiones o cuestiones que tienen que ver con la salud de alguna persona, inclusive un incumplimiento de obligaciones, pues está el área pericial, el área de contabilidad y todas estas ciencias que a lo mejor están un poquito olvidadas, pero que también es importante establecer que son parte de la Fiscalía
y que ellos son los que te enseñan y te dan la pauta de qué preguntar y qué no. Yo, por ejemplo, cuando iba a un juicio oral, yo siempre me gustaba mandar traer a mis peritos, a mis policías, a veces en conjunto, y decir, a ver, vamos a ver cómo está el tema y dime qué puedo preguntar. O sea, tú ponte en el lugar de que ya dictaminaste en el área del órgano acusador. Sí. Pero ahora dime tú qué perspectiva crees de tu informe, qué errores puedes tener tú para que me pueda pegar a lo mejor. Y siempre lo decíamos, si el abogado contrató a Raúl, o sea, Raúl va a estar ahí en el estrado como consultor técnico o va a traer a sus especialistas para orientar y pegarte a ti. Dime tú cómo te puedo defender, claro, hasta qué punto puedo preguntar y qué no puedo preguntar. O sea, qué barreras te pone la ciencia para decirme puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Y era una parte muy bonita porque generas, aparte de una relación de equipo de trabajo, que era lo que yo siempre trataba de establecer, era el trabajo salió por todos. O sea, si yo nada más haya ido a sacar copias, si yo no hubiera sacado esas copias, no hubiera estado a tiempo las cosas. O sea, no es que en fiscalía debas de atribuirte tú la estrella, o sea, yo lo saqué, yo lo investigué, no, porque hay un equipo y sí, a lo mejor tú eres el líder, pero sin la función de uno no se puede lograr el objetivo final, ¿no? Que es lograr una sentencia de condena. Entonces esa parte siempre es importante establecer y digo, siempre se debe de manejar. Ahorita que estoy en la parte externa como abogada postulante, pues tiene las bases que tuviste en la fiscalía y tratas de corregir todos esos errores que a lo mejor de este lado no te dejaba ver esta postura. Ok, perfecto. Sí, es un tema, incluso, bueno, hay Radio Pasillo, ya sabes, que supuestamente se va a independizar periciales, ¿no? Se dice. Y por una parte estaría bien, o sea, que periciales fuera una cosa y que la fiscalía siga siendo otra, ¿no? Pues sería importante a lo mejor establecer, no considero todavía que estemos preparados a lo mejor como para poder separar esta parte, pero sí hay algunos estados que ya tienen el Instituto de Ciencias Forenses independiente, a lo mejor hasta del tribunal, porque sí, hay en algunos estados donde pertenecen al tribunal, pero sí sería muy importante, así como el área de seguridad pública. El área de seguridad pública tiene su propio jefe, sus propias reglas, la fiscalía tiene lo mismo y esto es importante establecerse, que dejaríamos entonces de creer, o la misma sociedad dejaría de creer, que el perito es el enemigo del imputado o de la víctima, porque también esa parte es, a veces hay abogados, no sin decir nombres, que mencionan, es que usted está aquí porque el perito dijo que usted lo hizo, y es establecer, no es el perito el que lo dijo, o sea, es el conjunto de pruebas que llevaron a establecer que tú eras responsable de un delito o que tú no lo eras. Entonces, separarías y creo que se generaría mayor confianza en la sociedad, la cuestión de separar a la fiscalía de la ciencia forense. Estaría excelente, pero bueno, ya nos desviamos. Nos desviamos muchísimo, amiga. No, y está bien porque justo, bueno, te comentaba, perdón, antes de iniciar esta grabación, que quiero hacer debates, ¿no? Bueno, mesa de análisis. Claro. Y precisamente estos temas están muy buenos, muy, muy buenos. Amiga, vamos a empezar. ¿Dónde estudiaste Derecho? Yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Instituto Profesional de la Región Sur, conocido como IPRES, allá en Jojutla, Morelos. Fui generación 2007-2011, y pues ahí fueron mis inicios, inclusive todos mis inicios como abogada fueron dentro de la región sur poniente. Muy bien. ¿Por qué estudias Derecho? Bien curioso, fíjate, yo estaba en la preparatoria y yo decía, yo quiero ser psicóloga o quiero estudiar ciencias de la comunicación, no, nada que ver con el derecho. Ajá. Entonces en la preparatoria te dividen el último semestre en lo que es los ejes, ¿no? ¿Quién se va a ir para médicos, enfermeras? Eran A, B, C y D, y curiosamente el C, que era para psicólogos,
era para maestros, psicólogos y abogados. Entonces llevabas una materia de derecho. En ese momento, yo siempre así lo he manejado, es cuando empiezas ya a tomar rumbo de tu vida, y puedo decir que es el momento donde tienes el primer enfrentamiento con la realidad de la vida. ¿A qué te vas a dedicar? Y tienes que saber escoger bien, porque siempre nos han plantado esa idea de es a lo que te vas a dedicar toda tu vida, te tiene que gustar o tienes que encontrarle el gusto. Entonces a mí definitivamente me dijeron mis papás, ¿sabes qué? No hay posibilidad de psicología o ciencias de la comunicación. Una es solo en escuelas en Cuernavaca. Okay. Conmigo éramos 4 universitarios. O sea, imagínate si uno es difícil. ¿Y tú eres la más chica? Soy de las más chicas porque soy gemela. Mira, qué bien. Curioso. Y entonces dicen mis papás, si fuera nada más tú, a lo mejor y sí. Pero tengo uno que va a mitad de la universidad, otra que va empezando, y ustedes que van a empezar, no podemos. O sea, por más que le hagamos, tus opciones son Instituto Tecnológico de Zacatepec y el IPRES. Y vas a hacer informática, la competencia. Fíjate, mis hermanos son ingenieros en sistemas computacionales, los dos, el mayor y mi gemela. Mi hermana la mayor es licenciada en administración, y me dicen, papá, pues yo te voy a hacer una petición. De todos mis hijos, a todos en su momento les dije, quiero tener un hijo abogado. Uh-huh. Eres la última que me falta. Cúmpleme ese deseo de tener una hija abogada. ¿Y tú y yo por qué? ¿No? Fíjate que, o sea, sí me pasó por la mente, pero soy la hija consentida. Muy bien. Tengo que consentir a papá, porque papá consiente. Entonces tienes que tomar esa parte. Y dije, bueno, voy a estudiar derecho. Ya sabía más o menos qué era el derecho, porque ya tenía clases de derecho en la preparatoria. Dije, bueno, vamos a intentarlo. Lo intenté, me quedé en el IPRES y dije, ¿y ahora qué? Entonces ya paso el curso propedéutico, me quedo en la universidad, empieza el semestre y dije, no me gusta. Pero yo ya había pasado unos meses, yo entro en finales de agosto al primer semestre, ya había llevado el propedéutico, ya llevaba clases de derecho penal, introducción al estudio del derecho, y yo decía, es que no me gusta, pero tampoco puedo quedar mal con mi papá, y tampoco me puedo salir porque ¿qué voy a hacer? O sea, yo quiero ser universitaria, quiero tener una carrera, quiero dedicarme a otra cosa que no sea un oficio. Okay. Entonces, fue cuando varios compañeros ya habían ido al CEBETIS. En el CEBETIS se les requerían hacer servicio social y prácticas profesionales. Ellos ya habían estado en la parte de los juzgados, y tenía un amigo y me dice, encuéntrale el gusto a la carrera. Lo que ves aquí no es lo que ves en la práctica. El día que tú vayas a un juzgado, te va a gustar. Entonces, fui con mis papás y les dije, ¿saben qué? No me gusta la carrera, no me voy a salir. No es una opción que yo tenga. Mi opción nunca ha sido renunciar a eso, pero tengo que encontrarle el gusto a lo que me voy a dedicar toda mi vida. Sí. Quiero que me den permiso de irme a hacer mis prácticas. Y mi papá dijo, no. La niña consentida le negaron las cosas. Entonces me dice, no, porque vas mal. Si te desvías en esta parte, vas a bajar calificaciones. Y mi mamá es, no, el objetivo es subir las calificaciones. Dale la oportunidad a tu hija que se enfrente a la realidad y que madure. Ya no la consientas. Y mamá ganó. Okay. Mamá ganó, y empiezo mis prácticas profesionales en la Coordinación de Control de Procesos en la zona surponiente, adscrita al Juzgado Familiar y Civil. Mis inicios todos fueron en materia familiar y civil, y yo decía, yo quiero ser abogada en materia familiar. ¿Cómo crees? No lo puedo creer, eso que me estás diciendo. De hecho, mi promedio no es muy bueno, precisamente por la cuestión de la materia penal. Yo sacaba bajas calificaciones en materia penal, pero en materia civil, procesal civil, muy mercantil, buenas. 10. ¿Te gustaba? Oye, ¿y entonces en qué momento te empieza a gustar el derecho penal?
Te hablo del 2017, yo ingreso a control de procesos y estoy ahí hasta el 2008, 2009 más o menos. Yo tengo que, por cuestiones personales, tengo que dejar mis prácticas profesionales, estoy un tiempo sin hacer ninguna práctica y en ese momento un catedrático de la universidad, el licenciado Manuel Juárez, él estaba como secretario de acuerdos en funciones de proyectista en el juzgado mixto menor de Jojutla. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito un practicante. Cuando estaban ahí en el penal. Él estaba en el área mercantil, bueno, era mercantil y penal, era el menor, los delitos mínimos y todo eso, ¿no? Entonces me dice, necesito una practicante, yo te he visto en clases, ¿a ti te gusta la materia mercantil, te gusta la materia civil? ¿Por qué no te vienes conmigo? Y dije, bueno, es otra posibilidad de ver otro mundo, o sea, dentro del tribunal, ya no la parte del Ministerio Público, que es completamente distinta, y me voy con él. Entonces me empiezan a realizar proyectos de sentencias mercantiles, títulos de crédito, rebeldía, contenciosos, hasta que un buen día recuerdo que estaba de juez la licenciada María Eugenia Reyes Espíndola, nos manda a traer a los dos y dice, ok, en la secretaría, precisamente el licenciado del juez Adolfo González, él era secretario de acuerdo en el juzgado menor mixto, tenía un plazo constitucional de daño y lesiones, hecho de tránsito. Entonces dice, ya has tenido bastante tiempo como para practicar la materia mercantil, te toca hacer la resolución del plazo constitucional para saber si se dicta el auto de formal prisión o no. Y yo así de, pero es que no me gusta el penal. Sí. Y bueno, es un reto, tienes que hacerlo. Estás estudiando tú esta parte de la cuestión de derecho procesal penal, derecho procesal civil, tienes que ver qué es lo que te gusta porque vas a llegar a un momento en donde tienes que escoger tu especialidad. Lo tomé como un reto, lo hice y obviamente lo revisaron, será mi primer auto de formal prisión y lo entrego, y sí me lo comentaron, fueron pocas las correcciones que se hicieron, pero te estoy hablando que en ese entonces era el sistema tradicional. Sí, claro. Yo, toda mi formación universitaria fue sistema tradicional, nada que ver el sistema acusatorio, ni por la cabeza me pasaba que en algún momento yo iba a estar en las audiencias, ¿no? Entonces, de ahí fue, yo continué ya haciendo ambas resoluciones, obviamente siempre revisadas por mi superior jerárquico, que era tanto el secretario de acuerdos como la juez, y llega un punto en donde yo tengo que salirme de hacer mis prácticas y una compañera de la universidad ya trabajaba en la fiscalía. Y me dice, oye Sam, yo he visto que tú ya has estado dentro del juzgado todo este tiempo, eso fue en el 2010. Me dice, yo estoy adscrita en la dirección, soy secretaria del director, en ese entonces averiguaciones previas, y tenemos mucho trabajo. ¿No te quieres venir con nosotros a hacer prácticas de conocimiento? Te comento, son cuestiones administrativas, organizacionales, gasolina, vales de gasolina, mobiliario, asistencias, todo esto, o sea, nada que ver con el área jurídica. Sí. Y hay la posibilidad de que puedas entrar a trabajar a la fiscalía. Entonces dije, bueno, dejo esta parte ahorita, me voy a una cuestión administrativa porque mi papá tuvo una escuela de secretariado y dije, pues es buen momento para que yo aplique estos conocimientos que él me enseñó. Estoy ahí, entro más o menos en abril del 2010 y es cuando me hablan del tribunal y me dicen, Sam, hay una posibilidad de entrar a trabajar, pero es un interinato. Okay. La secretaria de la juez se va de incapacidad por maternidad, son 3 meses, obviamente terminando los 3 meses, adiós, te quedas sin nada, ¿no? Obviamente en una lista de espera por cualquier posibilidad. Y curioso que ese mismo día me dicen, ¿sabes qué? En la fiscalía hay una posibilidad, cubrir un interinato. Lo mismo. Pero 6 meses. Ok.
una compañera del área de cartas de antecedentes no penales pidió una licencia sin goce de sueldo 6 meses y vas a estar en periciales. Entonces dije, pues yo ya estoy aquí, es cuestión de que lleves la propuesta y ya está, la lleves a recursos humanos. Y dije, pues me quedo con fiscalía, son 6 meses. Yo pensando en esa parte, ¿no? 6 meses seguro. Cuando firmo mi alta me dicen, ¿qué crees? Ya solo son 3 meses porque ya pasaron 3 meses. Así. Entonces ya yo entro a trabajar, me dan mi alta temporal el 1 de julio del 2010. Inmediatamente me mandan a cubrir turno en la fiscalía, bueno, en la unidad de atención temprana en Tetecala. Sistema tradicional, recibías detenidos, recibías todo junto con el Ministerio Público, pero ¿qué crees? El Ministerio Público no va a estar contigo. Entonces cubro 5 turnos, de ahí regreso, me mandan adscrita como secretaria ejecutiva a la mesa de trámite de Puente Ixtla, primera mesa de trámite, y estoy ahí hasta agosto. Se termina mi interinato, obviamente regreso como meritoria nuevamente, era la única practicante que en ese entonces había en esa fiscalía, y me mandan a abatimiento de rezago, o sea, determinaciones, ponencia de un ejercicio, todo porque había un proyecto, porque ya estaba en puerta la entrada del sistema acusatorio adversarial. Entonces, estoy un día otra vez en abatimiento de rezago y me hablan de la dirección, me dicen, Sam, ya lo hiciste, ya renunció la compañera. Entonces hay una, ¿cómo crees? La plaza ya está para ti. Y ese mismo día, el 11 de agosto, me dicen, vete y entrega tu propuesta, y así es como entro ya definitivamente con plaza. ¿Y seguiste en Puente de Ixtla? No, ya ahí me regresan nuevamente a la dirección. En ese entonces estaba de director el licenciado Sergio Sánchez García, y me quedo ahí hasta el año 2012, prácticamente de secretaria, en ese entonces la subprocuraduría, tanto con el licenciado José Sotelo Salgado y con el director Sergio. O sea, yo trabajaba directamente para los dos. Aprendí muchísimo, personas que saben muchísimo. Órale, y ahí ya te empezó a gustar más el penal. Sí, ya cuando te das cuenta que pues eres la secretaria de la dirección y faltaba alguien en el turno o en una agencia, vete, ve a cubrir, ve a hacer esto, pero no descuides tu trabajo de la dirección. Dice mucha gente, es que te explotan. No, lo haces por gusto. Yo te puedo decir que yo todo el trabajo que hice en la fiscalía y todo el tiempo que estuve en la fiscalía fue con la intención de aprender, porque sí, yo tenía plantada la idea de en algún momento me voy a salir. Yo no pienso quedarme toda la vida en la fiscalía, no pienso jubilarme aquí en la fiscalía. Quiero agarrar experiencia para posteriormente intentarle en la parte de la postular, y pues fíjate, ya estoy en este lado. Ok. Y luego terminas en Jojutla o bueno, estás en Jojutla, pero llegas como Ministerio Público. ¿En qué momento fue eso? No, fíjate que es bien curioso porque para poder acceder a la plaza de Ministerio Público, la propuesta te la tenía que hacer el fiscal regional, bueno, su procurador. José Sotelo. No, él ya no era el subprocurador, ya posteriormente llega la licenciada Lidia Nieves. Ajá. Ella estuvo, me parece, como 6-9 meses, posteriormente llega la licenciada Elizabeth Lázaro, y después de ella llega el Omar, licenciado, ¿no? Él llegó de director. Ah, ok. Llega el licenciado Julio Silvar. Uh-huh. Entonces, ya con Julio Silvar éramos varios compañeros. De hecho, recordarás a Zuli Guadarrama, mi querida amiga. Ella también estaba como secretaria. Obviamente íbamos, dicen por ahí, por un escalafón, la antigüedad. Yo era la que tenía más antigüedad dentro de los auxiliares nuevos. Sí. Y es cuando nos manda a traer a todos y nos dice, quiero sus papeles, pero en ese entonces mi cédula todavía no llegaba. Uy. Entonces fue cuando, eso fue en el 2013 precisamente, todavía mi cédula no llegaba. Mi cédula me llega en noviembre del 2014, intentando, no llegaba la cédula, y fue hasta el 2015 que me mandan a exámenes de confianza, bueno, la lista para solicitar exámenes de confianza,
y dicen no tiene el requisito de la experiencia porque mínimo necesitas 1 año de antigüedad de la cédula. Ok. O sea, sí es frustrante porque pues tú estás pensando que ya quieres tener ese puesto que cuando te llega no sabes ni qué hacer, honestamente. Sí. Entonces, recuerdo que en ese entonces mi pareja me dice, él estaba en la policía, me dice, ¿sabes qué? Cambian a la maestra Rosa Isela, porque ya llegó Rosa Isela de fiscal regional. Me dice, la van a cambiar a la maestra y van a cambiar al director, el comandante Oldair, y me tengo que ir a la metropolitana. Oldair, el hermano de Matías Quirós. De Matías Quirós, ¿verdad? Él era el director de la Policía de Investigación Criminal en la zona surponiente, y en ese entonces mi pareja estaba con él directamente. Entonces dice, pues es que me tengo que ir. Y yo, adelante. Yo más o menos me acuerdo de todos ellos. De Oldair, de Zabaleta o Zabala, algo así. Ajá, sí. Un señor que falleció que se llama Raúl, creo. Me acuerdo más o menos de todos ellos, fíjate, por el turno que con Miguel Ángel Figueroa Vázquez, que estaba Maguito, Iván, sí, ajá, todos ellos. Entonces en esa parte me dicen, ¿sabes qué? Yo me voy, y dije, yo me quiero ir con ustedes. Pero yo en ese entonces era auxiliar jurídico, ganaba un sueldo de 1,800 a la quincena, y sí, la maestra Rosa Isela me dijo, no. ¿No te dejó? No, porque tu sueldo no te va a dejar estar viajando. Y yo te quiero aquí. O sea, conmigo en la fiscalía regional no vas a poder con los gastos, porque obviamente implica un gasto, y hay hora de entrada pero no hay hora de salida, entonces no se va a poder. Entonces fue cuando me ponen otro de los obstáculos, y es cuando empiezan a mandar a los compañeros nuevamente a propuesta. Esto fue en el 2016, recuerdo, y no me mandan a mí. Mandan a todos a excepción de mí por lo mismo de la cédula, porque no estaba actualizado. Después ya supe porque no estaba actualizado mi expediente. Uh-huh. Entonces, fíjate que bien curioso, está en mi casa, tu casa, y estaba Gracias. Mandando mensajes, y le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Quiero ser Ministerio Público. Yo no quiero estar en toda la vida de auxiliar jurídico. Me dice, habla con Rosa Isela. Creo que hay una posibilidad. Okay. Le mando el mensaje a la maestra Rosa Isela, eso a las 9 de la noche, y me dice, te veo mañana. Fue un jueves. Te veo mañana. Vamos a platicar. ¿Te imaginas que vas a pedir la oportunidad de tocar puertas? Cuando llegó, me dice, Samantha, pásale. Me siento y me dice, checa que tu nombre esté bien. Y yo, ¿qué? Es tu propuesta. Pero ya vas de alta. Órale. Eso fue en junio. Me dice, te vas a venir esta segunda quincena como auxiliar jurídico a la metropolitana, pero el 1 de julio tú ya eres Ministerio Público. Tómala. Tienes 15 días porque en estos 15 días te van a mandar exámenes de confianza. Prepárate, junta tus papeles, está la propuesta. Ve, entrégala y te regresas conmigo. Y me dice, ¿o lo quieres pensar? ¿Y qué dijiste tú? No. Y yo, no, ahorita regreso. Obviamente sí lo pensé en ese momento que me enseña el papel. Te pones a pensar, ¿no? Es lo que siempre he querido, sí. Y por eso te decía, cuando lo tienes dices, ¿qué voy a hacer? Claro. Y dije, pues ni modo, lo agarro, porque es lo que yo quiero, implica un reto y lo voy a tomar. Entonces voy a Recursos Humanos, entrego el documento, y me dice, bueno, te voy el día lunes, tu hora de entrada es a las 8 de la mañana. Yo haciéndome la idea, como me había comentado, que en la Fiscalía Regional, y cuando regreso me da mi memorándum de cambio, Fiscalía de Homicidios. En homicidios. En homicidios. Y yo pero ¿Jojutla o Metropolitana? Metropolitana, ya. Metropolitana. Sin conocer a nadie. O sea, y todo el mundo siempre ha sabido que la Fiscalía Metropolitana es un monstruo. O sea. Oye, ¿y te tocó con Marlene en el mismo tiempo o no? A mí me tocó el último mes en homicidios que llega Marlene, y después a mí me cambian como coordinadora en servidores públicos. Ah, mira. Entonces sí me tocó una parte estar con Marlene. De hecho, ella llega como mi pareja de trabajo porque cambian al licenciado Gerardo Medina Tapia. Ajá. Ella llega en su lugar
pero Ok. prácticamente Que un por mes cierto, le mandamos un saludo. Hoy es cumpleaños de Marlene. Hoy es cumpleaños de Marlene. Hoy es su Estoy cumpleaños. esperando, de hecho, estamos el grabando, mensaje, ¿eh? Estamos grabando en viernes. Viernes ¿qué? 28. 28. Sí. 28 de junio. Felicidades a la maestra Marlene. Estoy Que aquí esperando estuvo que me hace como 3 semanas estuvo aquí. Estoy esperando que me mande la invitación para la fiesta. Yo también eso espero, porque desde que está con los abogados penalistas ya Sí. se subió al tabique. ¿Eh? Así es. No, la licenciada desde que tiene trabajo se olvidó de los pobres. Se olvidó ya. Así es, amigo. Pues fíjate que llego yo a la Fiscalía de Homicidios y dije, bueno, pues estoy de auxiliar. Sí. Cuando llego, mi jefa era la licenciada Patricia Morales Vite. Mira. Lindísima persona, la adoro. Uy, no digas eso, porque la que está en los controles, que por cierto un saludo a Nicole que me está ayudando en los controles, también la ama, o sea, es que dices Patricia Vite o dices Kenia, y no, hombre, se va de aquí y las va a abrazar. Un día tienes que trabajar con la licenciada, estar bajo sus funciones, sus instrucciones, y te vas a dar cuenta por qué mucha gente la quiere. Es una enciclopedia, una jurisprudencia andando. No tiene la más mínima envidia ni egoísmo. O sea, ella te da todo el conocimiento que ella tiene. Parte de mi formación como Ministerio Público es ella. Ella fue de, a ver, tranquila, ya es tu primera audiencia, porque el 13 de julio me mandan a mi primer formulación. O sea, si yo me dan de alta el 1 de julio, el 13 de julio mi primera audiencia de formulación. Obviamente en ese entonces recuerdo que la formulación era decir el hecho y ya, ¿no? Okay. Entonces me dice, vas a leer el hecho con la licenciada Patricia Soledad. Entonces fue... Luego con Pati Soledad. Sí, no, fue una experiencia muy, muy, muy importante en mi vida, porque eso marcó la pauta de decir, tengo que quitarme el miedo a hablar en público, tengo que quitarme el miedo de tener enfrente un micrófono, porque el micrófono me impone, y quitarme estos nervios. O sea, sí es normal tener los nervios en cualquier situación que es nueva para ti, claro. No sabes qué va a pasar, pero no un pánico escénico. Entonces yo decía, es que los abogados eran de escritorio, de estar ahí dictando, y cuando de repente el nuevo sistema dije, es que sí me gusta, pero pues no tanto, ¿no? Me da miedo, me da temor, y tener a la licenciada Pati al lado, no, es el mayor soporte que puedes tener. Muy bien. Así es. ¿Tuviste tu formulación? ¿Cómo te fue en tu formulación? Pues imagínate que me tardé como 10 minutos leyendo el hecho. ¿Y no te dijo nada a la juez Pati así de que...? No, fíjate que se le comentó, sabe que ella es de nuevo ingreso, es Ministerio Público, dele chance, dijo sí, sin problemas, es defensor de oficio, era la ventaja. No recuerdo en este momento quién era el defensor de oficio. Dice, no hay ningún problema, pero sí necesito que... Porque en ese momento acuérdate que le dictabas prácticamente al juez el hecho, porque lo tenían que transcribir. Sí, lo tenías que transcribir. Entonces sí tenías que tomar nota real de lo que se estaba diciendo. Ya no es como ahora, que no es necesario transcribir ni siquiera la resolución, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia ya en una audiencia, vamos a llamarlo así, porque solamente fui a leer el hecho. Muy bien. Y luego de homicidios, ¿a dónde pasas? Coordinadora de servidores públicos. Como coordinadora. Muy bien. Estuve ahí 9 meses, posteriormente me mandan a la Fiscalía de Foráneas, robos al Oxxo, abuso de confianza, incumplimiento de obligaciones. Fue la parte que más me gustó, patrimoniales, o sea, de verdad sí es lo que más me gusta. Y ya de ahí me pasan a la Fiscalía de Feminicidios, que fue el última área donde yo estuve, pero primeramente cuando era adscrita a la Fiscalía Regional Metropolitana, únicamente trabajando asuntos de la metropolitana. Ya una vez que se crea la Fiscalía de Feminicidios, pues obviamente es a nivel estado. En su momento empezamos a trabajar diversos asuntos en Cuautla, y por último, ya la última parte en donde estuve dentro de la Fiscalía fue en la Fiscalía de Feminicidios, pero en la región surponiente. Y ya de ahí ya es cuando salgo de Fiscalía. Ok. Me imagino que en Foráneas hay más trabajo, pero no de tanta intensidad, ¿no? Sí, haz de cuenta que teníamos un libro para las
las guardias de detenidos, porque en foránea solo trabajabas detenidos. Entonces éramos 7 ministerios públicos y decían, cayó detenido, y estaban los 7, entonces decían, le toca a fulano, tutano, iban en orden, ¿no? Y de repente eso empezaba el lunes y ya era miércoles y ya otra vez, y el viernes ya otra vez. Entonces era muy constante esta parte de los controles. Llegabas máximo hasta la suspensión, o sea, nunca, solamente me llevé un asunto de abuso sexual en un juicio oral en el área de foráneas, pero nada más, o sea, los demás eran suspensiones, controles ilegales, acuerdos reparatorios, o sea, no llegabas a más. Fíjate que lo he dicho en las últimas entrevistas y en pláticas con amigos que sí existe secuestro, homicidio, extorsión, por así decir, que los más fuertes, ¿no? En federal, delincuencia organizada, todo este tipo de delitos. Pero para mí el más sensible y el más fuerte siempre va a ser el delito de abuso o violación. O sea, ese sí está más complicado. Porque, pues prácticamente yo he visto en mi experiencia profesional que las víctimas constantemente son menores de edad. Sí. Entonces, no te puedes, bueno, al menos en mi caso, trato de ser objetiva, pero sí las cuestiones que de plano digo, este asunto como que está dudoso, o sea, no es que no le creas a la víctima, yo siempre lo he dejado bien claro, no es que no le creas, es que yo en mi parte objetiva tengo que plantarme en la situación de, yo tengo una teoría del caso, tengo que acreditarla y tengo que ver el asunto como abogada. O sea, la carga de la prueba es del Ministerio Público y honestamente el Ministerio Público tiene a su disposición a servicios periciales, policías, para explorar, lo dice el código, explorar todas las líneas de investigación, ¿no? Son los delitos más complicados de integrar. No digo que sean difíciles, no digo que sean fáciles tampoco, pero sí necesitas mucho tiempo, mucha dedicación y quitarte todos los tabús, todas las cuestiones que pudieran llegar a tocar cuestiones de moralidad. Eso sí. Claro. No puedes tener objetividad si estás diciendo, es que pues es un menor de edad, si es culpable, porque no sabemos. La investigación te va a arrojar el resultado. Ok. Oye, te voy a hacer una pregunta de lo que me acabas de decir. A ver, amiga, cuando tú fuiste fiscal, llegó un momento en que a lo mejor tú le creías mucho a esa persona, ¿no? A esa supuesta víctima, y que en juicio oral con la teoría de la defensa te acreditaron que no fue así como dijo la víctima o que no hubo tal delito. Mira, la mayoría de los asuntos que yo llevé, y fueron muy contados donde llevé abogados particulares, la propia familia dejaba solo al imputado, acusado, y no había cómo recabar pruebas. Entonces, a mí honestamente, dentro de la parte como servidor público, casi no me tocaron contrainterrogar a los peritos de la defensa porque no tenía, nunca me tocó y me hubiera gustado. Fíjate, hubiera sido importante a lo mejor que ese asunto lo lleváramos contigo, que hubiera sido en el asunto tan famoso donde nos conocimos, pero no llegaste. Me hubiera gustado, hubiera aprendido demasiado. Sí. Bueno, hablando ya de ese asunto, donde nos conocimos, fue que nos habla... Donde les gané, por cierto. No, se quedó, se fue. Se fue. Fue Libertad. Fue Libertad, sí. Me habla en alguna ocasión el maestro César Ricardo, me habla y me dice, oye, no como perito, sino que fue, porque yo estaba aprendiendo con él, yo estaba con el licenciado Heriberto Zarco y él me hablaba de repente cuando tenía asuntos y me decía, vente, hay un asunto, ¿no? Y me dijo literal, vente, hay un asunto. Perfecto, te acompaño. Y me acuerdo, bueno, fuimos al control, pidió un control, pidió un auxilio judicial, creo, para entrar a la casa. Sí, porque recuerdo de ese asunto, homicidio calificado, y
recuerdo que en ese entonces tenían a otra abogada que había sido Ministerio Público y solicitan las 72 horas del plazo constitucional. Ajá. Dije, ay, qué bueno. Llegamos a la audiencia, recuerdo que la audiencia de vinculación era el miércoles. Y es bien chusco porque en ese asunto lo trabajé con el licenciado Santiago Espejo, mi compañero en feminicidios. Y me dice, oye, allá abajo está César Ricardo. Dice, y nada más tenemos esta audiencia. Porque fue a las 4 de la tarde. Ok. ¿Sabías que ya no había nada? Sí. Y yo dije, no me digas eso. Dice, sí, pero viene con otros abogados. Toda la bola. Sí, recuerdo que estábamos en la sala de audiencias, entra el licenciado Heriberto y nosotros, licenciado. Entra, no recuerdo quién era el otro abogado. Ajá. Y nosotros, no hay problema. Entra, ya sabes, personalidad sí. no voy a decir su nombre. No, por favor. Y y nosotros, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? Sí. Entra César Ricardo y nosotros, no, ya valió. O sea, así. Y después entra nuevamente, porque salió esa personalidad, entra y se sientan todos juntos. Dije, ¿qué voy a hacer? O sea, este asunto se va a poner bueno. Todos ellos, o sea, yo soy un perrito chihuahueño o esos minis y ellos son un león, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo ya con los nervios y y preparando la carpeta dije, ahorita me van a dar con todo. Y cuando me dice, César, tranquila, voy a ampliar, voy a agotar las 144 horas. Y yo, ok. Porque él ya me había dado clases en UNIM. Entonces ya teníamos esa amistad. Perdón, todo era UNIM. Todo era UNIM. Sí. O sea, el perito que participó, UNIM. Tú, UNIM. César, la personalidad. UNIM. La personalidad, UNIM. Tu servidor, UNIM. Ese día me acompañó el doctor Vegas, UNIM. Y la juez que resolvió en ese momento estaba también dando en UNIM. O sea, todo era UNIM. Fíjate que fue bien curioso porque justo cuando llevamos ese asunto, César deja de darme clases. O sea, ya había terminado ese módulo, yo así de, ay, no, otra vez. Ajá. Porque sí, o sea, en clases era de, tú eres Ministerio Público, o sea, te voy a preguntar, te voy a cuestionar. Y dije, bueno, está bien, porque yo sí vi, y fíjate, haciendo un paréntesis en esto, yo sí vi una diferencia muy marcada. No es comercial, no me está pagando UNIM. Pero vi una diferencia de Samantha como Ministerio Público en audiencia antes de UNIM y después de UNIM. La ventaja, ¿cuál es? Que los juzgadores son los que te dan clases. Sí. Es la gran ventaja. Sí. De verdad que cuando yo llego dije, no es un gran reto, porque yo soy el Ministerio Público, yo soy la titular de la carpeta, tengo que hacer esto. Y cuando le dice a la juez, quiero el auxilio judicial porque quiero ingresar al domicilio. Yo dije, ¿qué quiere? O sea, sí te preguntas, ¿qué quiere? O sea, ya tiene el informe de crimen, ya tiene el informe de la policía del levantamiento, el primer respondiente. ¿Qué hicimos mal, no? O sea, no, sí, es una realidad. Claro. Te pones nerviosa, yo me ponía nerviosa y le decía a Santiago, ya regamos en algo. Él ya leyó la carpeta, ya vio algo y por eso quiere regresar al lugar. Yo no era en la parte de decir, tiene su teoría del caso, su perito a lo mejor se lo recomendó. Yo decía, ya la regué. Y la regué y no me di cuenta. Y es normal en el ser humano tener incertidumbres, tener dudas, más cuando una persona con toda la experiencia del mundo, la personalidad que llevábamos, oye, nos lleva de calle a todos y dices tú, ¿en qué la regué? Entonces ya, fíjate que de ese asunto, creo que salimos a las 8 de la noche en la audiencia. No, pero antes, creo que ese mismo día nos diste el acceso, ¿no? Sí, salimos a las 8 de la noche de la audiencia y me dice, César, ¿a qué horas nos vemos? Obviamente yo tenía que consultar el asunto y me dicen, hoy mismo. Me autorizan en ese momento, hoy mismo. Oye, pero ya son las 8 de la noche, estoy en Atlacholoaya, tengo que ir por las llaves. Ajá. Eso es curioso también. Tengo que ir por las llaves. Pero eso no lo cuentes. No, claro que no. Eso es un secreto aquí entre tú y yo. Tengo que ir por las llaves. ¿A qué horas voy a estar? Y recuerdas dónde era.
Sí, sí. Yo dije, mañana, no, hoy mismo. Porque si no te van a decir que no les diste el tiempo de hacer su pericial y obviamente va a impactar en una responsabilidad administrativa o incluso hasta penal si no les das el acceso porque te lo ordenaron ya. Bueno, recuerdas que eran las 2 de la mañana y estábamos allá en ¿Sabes Zapata. qué me acuerdo mucho? Sí, en Tecalita, ¿no? Algo así. Sí, porque una está medio feo para calle llegar, horrible, o sea, sí. está. Yo me acuerdo mucho, creo que tú ibas con tu policía de investigación, incluso también llevaste a perito, ¿no? Creo que llegó en ese momento tu perito de... No, llegó tu era un compañero de policía que estudió la licenciatura en criminalística, pero tenía la plaza de ya. policía. Porque creo que nos quedamos de ver en el Oxxo Tezoyuca se llama, Tezoyuca, ¿no? Ajá, sí. nos quedamos de ver ahí y cada quien llevaba coche en un lugar así Íbamos bien... así como que... Íbamos en caravana, iban ustedes. Nosotros Luego, llevábamos 3 carros fácil. Ajá, ustedes Fiscalía. llevaban 3 coches de fiscalía. Luego venía César en su BMW. Ah, sí, yo el señor, traía es que venía sí. descalzo el señor. Yo traía el Mercedes y luego rojo, que hombre. Luego la personalidad traía su coche, creo también. Ay, sí, hermoso el carro, ¿no? Y no, hombre, eran puros carros así como de lujo. Y yo cuando... Creo que él tuvo que incluso nos subir perdimos, por ¿te la acuerdas? otra parte. No, Creo de que hecho nos él tuvo que perdimos. subir porque su carro, por donde todos nosotros íbamos, no iba a pasar, estaba muy bajo. Tenía que pegar. Entonces él se fue a dar toda la vuelta y él entró por la parte de arriba y nosotros así como que... El perito, nos faltaba eso. No vamos a decir nombre. El perito también iba en su coche. O Sí. sea, era una caravana que hasta la gente salió y como que, ¿y estos qué onda, ¿Y estos no? qué? ¿A qué vienen? Y yo sí estaba bien nervioso. Yo me acuerdo que la licenciada Ana Carmen, que casi no se dedica mucho a penal, ella es, creo que en ese momento era como la líder sindical, precisamente de ahí de Emiliano Zapata, ¿no? El municipio. Y le dije, oye amiga, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, sí está bien complicado aquí. Yo decía, aquí no llegó Dios. Yo dije, no, a ver si no nos asaltan o vayan a pensar que somos, no sé, o van a sacar armas, ¿no? Y nosotros... Y luego al lugar donde íbamos, ¿recuerdas? Decían así como que no coincidan los vehículos con el Así domicilio. es. Sí, implicó Sí, mucho miedo. sí. Y nosotros con 2 policías nada más. Es cierto, porque todavía había otro abogado en ese asunto. Sí. Y él iba con la familia todavía en los carritos. Ajá, llegó en la familia. Ajá, y entonces... En un mototaxi. En recuerdo. un mototaxi, sí, es cierto. Porque ellos nos guiaron incluso, creo que incluso nos Pues guiaron. ellos algo fueron así. los que nos llevaron primero a nosotros y después bajaron hasta el Por Oxxo nosotros, algo así, por no nuestro sé. querido amigo. Ajá. Y lo llevaron por arriba Ya me para que el acordé, vehículo sí. no se dañara. Sí, Sí, claro. sí es no. cierto. Imagínate mi Así sueldo de es. un año ahí en una llanta. Y entonces, no hombre, yo me acuerdo mucho de eso. Y que cuando llegar a este perito, como él no sabía que ya se iba, incluso me acuerdo que César le marcó y le dijo, oye, ya. Sí, y él, oye, pero pues no estoy listo. Ya, vente a como puedas. Que incluso todavía le prestaron el traje de bioseguridad. Sí, fíjate todavía que se lo prestaron, o sea. ese fue un tema como que complicado porque, bueno, no lo comentaré a grandes rasgos, pero sí llevábamos contado el material. Sí. Y era el material para toda la semana. Entonces yo así como que... ¿Recuerdas a Santiago? Es una persona que es alta, Sí. pero al lado de César, o sea, es mini, ¿no? Entonces dije, ¿y cómo le doy el tie-back a César, a mi querido amigo César? ¿Cómo se va a ver? Pero obviamente la tarea se cumplió y tienes que tener tu tie-back y ponte el tie-back. O sea, se veía muy, muy interesante. Creo que nuestro tengo compañero. fotos de esa. De de hecho, ese sí. momento. Recuérdame algo, amiga. Nos llegó incluso la policía, ¿no? Sí, la Creo que gente llegaron nos los mandó municipales, traer creo. a la municipal porque Sí. nos estábamos metiendo al domicilio, carros muy lujosos, obviamente. Bueno, digo, la Ranger de la Fiscalía muy lujosa, no, claro. Entonces, sí, me acuerdo que, ya me acordé, sí, que incluso nos llegaron los municipales, así como que, ¿qué onda? ¿Qué está ¿qué están pasando? haciendo? ¿no? Pero Ajá. llegaron por la parte de arriba, Sí. revisando los vehículos y yo así, bueno, Ajá, ¿qué onda? es el contraste, ¿no? Los vehículos Ajá. de allá arriba con los de aquí abajo. Sí, me acuerdo que llegaron los municipales para ver qué onda, y ya después ya Terminamos se a las calmaron. 5 de la mañana, recuerdo ese día. Sí, 5 de la mañana. Y todos salimos igual de caravana, salgan todos juntos porque... El que se queda atrás se Sí. queda, porque yo no me regreso, sí. Sí, fue así de vámonos todos juntos. Y yo sí estaba bien preocupado. Lejos de que a mi coche le pegaran las piedras o que no pasara, dije, mira, yo quiero salir ya saliendo de Salir aquí, sin ya. carro, ¿no? Era No, lo que me sí, preocupaba. sí, Sí, ahí o sea, se desaparecía inmediatamente. Pero bueno, afortunadamente todo bien.
Y luego vino el día de la audiencia. Ay, Ese estuvo pesadísimo. maratónica. Nos citaron a las 10 de la mañana y salimos a las 4 o 5 de la Como mañana 4 o del 5 otro de la día. mañana, sí. Sí, yo Sí. honestamente ya estaba, pues imagínate, ir primero al levantamiento, que ya sabes de entrada que la diligencia de levantamiento de cadáver mínimo duraba 3 horas. Y en ese lugar donde no había luz, era un lugar un poco complicado, nos tardamos creo que 6 horas. Llegar a integrar la carpeta, era con detenido, entonces tenías 48 horas, nada de que, oye, espérame, voy a bañarme un ratito o a cambiarme, Sí, no, sí, ahí sí. en la oficina. Porque hasta eso en la oficina teníamos baño, teníamos una parte como dormitorio. Entonces ahí en la oficina vivías. Entonces tener que cambiarte ahí todo, era todo rápido, porque tenías 48 horas. Bueno, ni 48 horas. Sí. Y al otro día vete a la audiencia, después el auxilio judicial. Sigue preparándote porque sí, honestamente nosotros fue de, vamos a volver a ir ahora nosotros para ver qué es lo que hizo el perito de la defensa, Sí. para saber cómo vamos a defender nuestra pericia. Y sí lo hicimos. Y ya después de desahogar todas tus pruebas, todo, o sea, no fue maratónico ese día. Creo que fueron 2 semanas de trabajo completo. Yo me acuerdo mucho en esa audiencia, es que estábamos todos. Todos. No, hombre, era es que César, se puso tan interesante el asunto, que fíjate que ni siquiera, creo que Que ni ni de terminaron de comer. pagar, ni terminaron de pagar, y cobró una nada, en serio, porque era un favor para ese personaje más que nada. Sí, Y después me contó cuánto cobró y dije, ay, ¿En amigo, serio? Sí. y para eso me hiciste ir hasta el... Cobró una hasta- nada, a sí. diferencia de César es lo que se gasta en un desayuno, o sea. Yo creo que ni entonces, en un desayuno, yo creo que en ir al Oxxo. Ándale. Entonces, pero ya era como, o sea, todos nos clavamos mucho en ese asunto, el doctor Vegas, el personaje, tu servidor, todos estábamos así como muy pendientes. Y de cada que verdad, nos veíamos comentábamos sí, el asunto. ¿Cómo va? sí, ¿Cómo va? e ¿Cómo va? incluso todos preguntaban, bueno, ¿quiénes son ellos? O ¿cómo les alcanzó, no? Para todos ellos. Sí. Y decíamos, no, pues si supieran cuánto se está cobrando, no, o sea, en realidad es Nadie algo. creía. Porque, o sea, desde el momento en el que veías llegar a César y a nuestro amigo, decías, no pudo cobrar un peso. Sí, Entonces decían, no, bueno, o sea, también, y ahora lo entiendo en este lado de la postulancia, hay veces donde también haces labor social. sí. Llevas asuntos donde no cobras, obviamente no se va a balconear a la gente, no se dice qué asuntos cobras y qué no, pero a final de cuentas te vas percatando de que la situación económica no puede estar sobre la defensa de alguien. Sí. Y eso era lo más Sí, importante. sí. Hombre, ese día te voy a decir algo. Yo ya tenía el gusto de conocer a esa juez. A la juez ya la tenía gusto de conocerla. Pero ahí, de verdad, con la presión que se hizo, porque déjame decirte, amiga, no es porque estés aquí, te defendiste súper bien. O sea, no, le diste con todo. O sea, no estuvo tan fácil también para César. Entonces, se defendieron con todo y ahí creció muchísimo más mi admiración y respeto para la juez. Sí, porque imagínate tener a la personalidad de allá atrás. Y yo me puse en los zapatos de ella en el sentido de decir... Sí, la presión, o sea... O sea, es como si otro ministerio público estuviera viéndome a mí Así es. para... Obviamente no es que pase así, pero para estar juzgando tu trabajo. O sea, no juzgar el asunto. Sí. Juzgar cómo eres tú como juez, cómo resuelves. Entonces, inclusive ella lo externó, no sé si recuerdes, en una parte del receso, dijo, estoy muy nerviosa, Sí. necesito un receso. Sí. Fue cuando nos fuimos, inclusive recuerdo que terminamos En los taquitos. cenando en los taquitos que a todos nos hicieron daño. Sí. Terminamos en los tacos como a la 1 de la mañana o algo Sí. así. No inventes. Recuerdo bien eso, todavía hasta se tardó la juez un poco, porque los argumentos que se dieron, ahí sí puedo decir gracias, y nuevamente el comercial, gracias a UNIM, al que ya me había dado clases el licenciado César Ricardo, el juez Martín, la licenciada Nancy, la licenciada Yaredi, el licenciado Ulloa.
Entonces ya yo llevaba como que un poco más de conocimiento en el sistema y dije, a ver, voy a aplicar lo que me enseñaron y dije, wow, o sea, si tú sabes la materia, puedes dar una audiencia que te enseñe todo. Claro, no, te digo mis respetos porque te defendiste Gracias, muy gracias. bien y todos estábamos así como que, ¿qué va a pasar? ¿Los vincula? ¿No los vincula? Y la resolución que da la juez en ese momento, yo creo que ni tú te lo imaginabas. No, yo no me lo esperaba. Tampoco César fue así de, ¿cómo crees? Yo sí dije, bueno, o sea, no es que yo me lo imaginaba, pero dije, güey, a mí sí me gustó, por eso digo, a mí la resolución que ella dio, y porque dijo, y porque usted cuando pasó esto, vi cómo se puso y bla, 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 no, hombre, a mí, insisto, creció la admiración y respeto, o sea, de verdad que fue... Sí, fue una resolución muy buena, inclusive te puedo decir, aprendimos mucho porque se dio cuenta de cosas que nosotros no. Sí, eso me sorprendió muchísimo, pero bastante. Me sorprendió. Y creo, fíjate, no he tenido la oportunidad de hablar con ella de ese asunto, ¿eh? A mí también me gustaría platicar Sí. con ella. Ahora sí, ya platiqué con César, con nuestro amigo de ese asunto, el punto de vista que cada quien tiene un punto de vista, pero nos falta conocer el de ella. Sí, sí, porque yo estoy segurísimo que es uno de los asuntos que la ha marcado mucho a ella. Sí, por supuesto. Estoy seguro, o sea, después de decir, oye, pues era un asunto tranquilo y de repente todo esto. Y es que también tu perito de Crimi abrió muchas líneas de investigación, se agotaron y por eso el resultado. Sí, bueno, él es independiente, él no está con nosotros, pero sí, es muy bueno y aparte, con su pericial también crearon muchas dudas, así como que, ¿qué onda? ¿No? Incluso o sea, ni siquiera se la esperaba César, ni siquiera me la esperaba yo porque recuerdo muy bien, y esto sí fue bien, fue muy notorio porque al salir del domicilio, la reunión que siempre, bueno, nosotros así lo hacemos, finalizamos un procesamiento en un lugar de intervención y lo que hacíamos era irnos a la parte de atrás de la camioneta de periciales y siempre como que teníamos una pequeña reunión, ¿no? O sea, a ver, tú qué tienes, esto, lo otro, juntábamos la información para continuar, porque acuérdate que en feminicidios llevas un protocolo, tienes que aplicar un protocolo y es obligatorio la aplicación. Y si es un riesgo la persona que se avienta como perito a intervenir en estos asuntos, porque tienes que tener ese conocimiento y no es, yo siempre lo he dicho, no es la investigación de un homicidio como lo hacen en la Fiscalía de Homicidios. Y yo ya estuve en la Fiscalía de Homicidios, ¿no? Es muy meticuloso y tienes que empezar, desde ese momento ya no te puedes separar de esa línea de investigación hasta que la propia investigación te diga hasta aquí llegaste. sí. Entonces recuerdo que salimos del lugar, yo ya llevaba un punto de vista porque yo ya había estado presente en el lugar, ustedes llevaban otro punto de vista a lo mejor un poco no tan claro porque ustedes lo leyeron de mi perito, Sí. pero en el momento en el que ustedes tienen ya el lugar como quedó, con lo del perito dijeron, a ver, aquí hay algo como que no me cuadra. Y cuando llega el perito, nunca me cerré la parte de, el perito va a venir a hacer su trabajo y va a hacer lo que ustedes quieren, es lo que te decía al inicio. Como que empiezas a separar esa parte. Entonces, cuando el perito nos dice, es que yo tengo dudas del asunto. Y dije, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Y dice, no, Lick, el asunto, me queda claro que hay un delito, pero ¿cómo? Todos. Ajá, ¿cómo? O sea, ¿Cómo sí, pasó? esa escopeta, o sea. La versión, y era algo bien cierto, ¿cómo pasas a traer una escopeta con la tela del short? Ajá, y que ajá, sí. O sea, no sé cómo explicártelo, o sea, que la tela de algodón pueda tirar el peso de una escopeta, o sea, no sé la verdad cuánto pesa la escopeta, porque era hechiza, me acuerdo. Y Digas tú, ¿cómo se va a caer? Va a pegar en el sillón y va a provocar la lesión que provocó. Sí. Y ahí quien nos dijo, a ver, la madre de las ciencias no fue la Crimi en ese momento. En ese asunto no fue la Crimi. La estrella no fue Crimi. La estrella fue balística y medicina en conjunto. Y llega medicina, como si tuvieras a dos personitas que llegaran y te dijeran, a ver,
les voy a explicar cómo pasó. Y dices, ahora todo tiene sentido. Ah, mira, a ver si ahorita fuera de cámaras me lo explicas, porque yo siempre quise saber cómo fue. Porque el juicio estuvo muy interesante. Ya no fue con César, porque pues dijo, ya no voy a cobrar tan barato. Pero sí, creo que la teoría era pues, solamente que estuviera agachado y que le dispararan de abajo. Fíjate que sí, esa fue una de las teorías que se tenía, pero fue la primera vez que yo vi en mi experiencia un juicio oral. Recuerdo que el tribunal, la resolución fue muy buena, o sea, me queda claro. El mismo tribunal tenía duda. Cuando llega el médico, bueno, fueron 2 médicos, la médico y el médico, y explican, a ver, yo hice la necropsia, hice esto, encontré esto. Pero llega el otro médico y dice, bueno, todo esto, con esto, me da este tipo de lesión. Y proyectan las fotografías y todo, y empiezas a entender cómo probablemente sucedió el hecho. Y te lo cuento porque ya es un asunto que inclusive ya está, ya es cosa juzgada, ¿no? Ya. Y llega el perito de balística, y fue la primera vez, fíjate, bien interesante, que veo que un perito se para del estrado, se para enfrente de los jueces y empieza a utilizar el arma realmente para explicarte y que entiendas cómo fue. O sea, a mí saliendo del juicio yo le dije, perito, le voy a hacer la misma pregunta que le hice en el juicio. Si usted hubiera aventado la escopeta, si hubiera disparado, me dice, amiga, yo estaba esperando que me dijeras que la aventara. Sí, ahí aprendí. Sí, porque me acuerdo, no sé si fue el perito de criminalística que llevó César en ese momento, o no me acuerdo quién fue, que dijo, sí, efectivamente, esas con el golpe se van a... Se accionan. Sí, se accionan. No tienen mecanismo de seguridad. Porque era hechiza, Porque era hechiza, pero lo que no habíamos contemplado era que era hechiza de una parte, no del funcionamiento ni del mecanismo. Amiga, ya se nos terminó el tiempo y estuvo bueno. Yo creo que nos quedaron muchísimas cosas que hablar todavía, porque me faltó preguntarte tu mejor experiencia en un asunto, el que te dio más tristeza. Nos faltaron muchísimas cosas, amiga, pero muchas. Demasiadas. A ver si tienes tiempo para una segunda parte. Segunda temporada. Exacto. Digo, ahorita ya estamos en la segunda, vamos a la tercera temporada. Ya estamos por terminar, me faltan como 3 o 4 entrevistas, no sé. Pero para platicar más experiencias y todas las experiencias, ojalá ya termine un asunto que estamos ahí, que contrataste nuestros servicios. Está muy interesante. El de la van, porque está súper interesante. Yo bueno, si Dios quiere es para gane, o sea, y que contes y que lo cuentes, porque está muy, muy bueno. De hecho, te adelanto, la familia tiene la intención de, después de esto, queremos hablar. Porque dice la familia, solo la han escuchado a ella, pero a nosotros no. Sí. Pero hay muchas cosas detrás de todo este asunto. Demasiadas. Esperemos que este chico salga, porque créeme lo que con las periciales tiene que salir. Así es. ¿No? Amiga, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Que tengas buen día. Igual.